Bueno, buenas noches para todos. Buen miércoles. Comenzamos una nueva transmisión de la Orden de Dragón. Hoy vamos a estar nuevamente con Sara. Sara, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Máximo, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos comenzando una nueva transmisión, ya la segunda. Creemos que les gustó bastante la primera transmisión que hicimos, tuvimos buenos comentarios, buenas repercusiones, así que bueno, hoy vamos a arrancar con una dinámica un poco diferente. Vamos a estar con Sara hablando un poco de las antiguas religiones, de la antigua magia, precisamente de Egipto. Vamos a dar la magia egipcia, a comenzar con algo de lo que es la historia de Egipto para ir nutriéndonos un poco, ir entendiendo desde sus raíces cómo es que conllevan sus prácticas mágicas, sus ideologías, sus adoraciones, sus deidades. Luego vamos a estar dando un par de tips para hacer amuletos de protección para que todo lo que es la energía negativa nunca nos agarre desprevenidos. Y bueno, y después vamos a estar interactuando un poco si tenemos gente en el chat, interactuando un poco. Y finalmente iremos planteando lo que sería el próximo episodio. Queremos comentarles también, primero agradecer por todas las repercusiones que ha tenido el anterior directo, que fueron muy buenas. Estuvimos viendo que gustó, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que apoyaron. Y bueno, desde acá un abrazo enorme y vamos a tratar de seguir generando contenido de interés. Y bueno, en segundo lugar, avisarles que se abrieron las reservas para lo que son las guías espirituales, en caso de que tengan consulta o alguna cosa en los que los podamos ir ayudando. Si entran a nuestra página van a poder ver un apartado al principio que dice reservar. Allí eligen el tipo de reserva que quieren y eligen la hora que les quede conveniente, y alguien de nuestro equipo se va a contactar con ustedes para ayudarlos en lo que se pueda. También para lo que les comentábamos en el anterior episodio, que era el tarot, el que íbamos a desarrollar en caso de que tuvieran preguntas o cosas que pudiéramos ir ayudándolos, que fueran preguntas cortas, concretas, de respuesta rápida. También vamos a tomar esa modalidad para hacerlo a través de los directos, así que durante, por ejemplo, hoy cuando finalice el directo, todas las consultas que recibamos de ese tipo las responderemos en el próximo directo, y también estaremos respondiéndolas en el caso de que lleguen durante los directos que se vean en el chat. Bueno, por ahí un poco la presentación. También queríamos recordarles que próximamente vamos a estar abriendo una línea de WhatsApp también para que puedan ir comunicándose con nosotros de una forma un poco más dinámica, también para poder comunicarse a través de los directos y a través de las preguntas que quieran realizar de forma corta y concisa para el tarot, para ayudarlos. Así que bueno, sin mucho más, Sara, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Contanos un poco de qué vamos a hablar, qué vamos a estar interactuando hoy con la gente. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la civilización egipcia, sobre la antigua magia, y vamos a estar repasando un poquito en los dioses de ellos, y bueno, qué decirles, no podemos hablar de la antigua magia, ¿verdad? Sin antes hablar del libro de los muertos. Porque allí se explica, ¿verdad?, que se enterraban los faraones en los sarcófagos junto con todas sus riquezas, porque en esa época se creía que ellos se llevaban todos sus bienes materiales hacia la próxima vida. Tampoco podemos, El famoso libro de los muertos de los egipcios, que en realidad es la traducción, ¿no? Un poco hacia lo que sería el castellano, pero que habla de mucho más de la muerte en sí, sino habla de todo lo que significaba para ese momento, para los egipcios, la trascendencia del alma, de lo espiritual, de la transmutación hacia otra vida, y como bien decía Sara, todo lo que era su paso hacia la reencarnación a través de sus recursos materiales que también se enterraban, ¿no es así, Sara? correctamente, sí, con ellos se llevaban todo porque ellos creían, ¿verdad?, que en la siguiente vida, al reencarnar, iban a tener todas sus riquezas. Eh, por eso hoy en día, bueno, ya hace un tiempo atrás, vienen los arqueólogos encontrando
abriendo, entrando en las pirámides, encontrando los sarcófagos. Todavía hoy en día se encuentran con los oros, los talismanes, tenían amuletos, bueno, y se enterraban con todo eso, ¿verdad? Tampoco podemos dejar pasar por alto la adoración que ellos les tenían a los gatos, ¿verdad? Mismo la famosa Cleopatra, que siempre la vemos con sus gatos, los gatos siameses, Sí, ¿verdad? rodeándolas, la famosa raza del gato egipcio. Sí, sí, es verdad que siempre los acompañan en varios jeroglíficos a lo largo de la evolución egipcia. Vemos este tipo de felinos siempre acompañándolos, y para ellos eran, además de ser una deidad, eran como el sacro más santo que tenían, y el que respetaban muchísimo, ¿no? Sí, 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 claro que sí, ellos respetaban mucho a los gatos. Incluso Y existen en la corte, en las cortes egipcias también, vemos que a través de la recopilación que han hecho los historiadores, que incluso había sentencias de muerte para aquellos hombres que maltratasen a los gatos o que no les dieran el debido respeto que se merecían. sí, tal cual, ellos respetaban tanto a los gatos como a ellos mismos o sea, ellos respetaban tanto a los gatos como el respeto que ellos pedían para ellos mismos, ¿no? Esto hablando de los faraones, sí, ¿verdad? Este, pero Exacto. sí, Exacto, y tenían una postura como bastante idolatrada este tipo de felinos. Incluso mismo adentrándonos un poco en lo que es la hechicería, el gato era símbolo de poder supremo para la hechicería. En el famoso libro de los muertos que tú mencionás, Sara, encontramos diferentes tipos de conjuros y de sortilegios que involucran la presencia de un gato para darle la potencia a este acto mágico, porque los gatos para ellos generaban ese tipo de impulso mágico que hacían que el hechizo fuera potenciado enormemente. correcto, es correcto todo lo que tú dices, así es, sí, es verdad. También, digamos que ellos también tenían muchos dioses, ¿verdad? Ellos creían en muchos dioses, y por nombrar alguno de ellos, está Amón, que Amón era la divinidad, ¿verdad? Más versátil y conocida en el rey de los dioses. Después tenemos a Ra, que era uno de los dioses más importantes, al ser el que alumbraba cada día. Después tendríamos a Tot, que era el dios de la escritura y los cálculos. También tenemos a Mut, que se consideraba la madre, el origen de todos los existentes. Después también ahí está Isis, Osiris, por decir algunos de ellos, ¿no? Sí, claro, igual que en el panteón griego, el panteón, por llamarlo, denominarlo de alguna forma, el panteón egipcio tiene una cantidad bastante elevada de deidades que también tenían su significancia en su cotidianidad, ¿no? En todo lo que ellos realizaban en el día a día, rendían tributo para que esos dioses acompañasen, ya sean las cosechas, en la fertilidad de las mujeres, en la protección. Algo asombroso era que los monjes debemos de entender que los monjes respondían al faraón o a la dinastía que gobernase en ese momento. Recordemos que Egipto es una de las civilizaciones más antiguas y una de las que ha tenido más trascendencia, y ha tenido grandes dinastías de dominancia, entre ellos los faraones. Y bueno, los monjes respondían a estos faraones, que eran, al igual que los reyes, los representantes de los dioses en la tierra. Y también es interesante ver cómo los egipcios representan en sus jeroglíficos a sus dioses representados en formas humanas, y a los humanos, a los faraones, representados con atributos de divinidad, como las alas y demás cosas que tallaban en sus piedras, y formaban estos jeroglíficos en los que se veía una vinculancia, cómo se vinculaban tanto a los humanos con partes de Dios, y a los dioses en cuerpos humanos, que es bastante interesante. Sí, es correcto, sí. Sí, convengamos que los antiguos
esta antigua civilización era una civilización bastante, para aquella época, ¿verdad? Muy inteligente, tenían muy desarrollado eh, todo lo que vendría a ser bueno, ¿cómo te puedo decir? Ay, perdón, no me sale la palabra. No, está bien. Sé más o menos a lo que querés referirte, que es como una de las civilizaciones que tenía una organización suprema. Tanto es así, bueno, que la creación de las pirámides, si bien existen muchas teorías a través de diferentes historiadores y arqueólogos, o hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, la perfección que tienen para la creación, para cómo las desarrollaron y para la tecnología, entre comillas, que implementaron en aquella época tan antigua para poder realizar las construcciones. Pero es interesante, sí, la organización que tenía esta civilización. En muchos escritores la catalogan como una de las civilizaciones, una de las primeras civilizaciones con esa organización, y bueno, es admirable porque en todo sentido tenían una organización muy interesante. Sí, es correcto. Sí, sí. Y bueno, volviendo a lo que vendría a ser la magia, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hoy, la verdad que ellos se protegían de todo, o sea, la magia ellos la usaban día a día, era como hoy, por decirlo de una manera, el pan nuestro de cada día, por decirlo así. Ellos lo usaban para enfermedades, para encontrar los enemigos, era para estar protegidos continuamente. Ellos usaban la magia. Em, la magia para ellos venía a ser como un derivado del mundo divino, o sea, entre el origen era desde el origen, perdón, de la magia para ellos venía desde lo religioso. Los egipcios creían que los dioses eran la manifestación de los elementos de un conjunto de variaciones cósmicas, ¿verdad? Que actuaban y se manifestaban por sí solas, ¿no? Exacto, sí. Sí, eran manifestaciones, ¿verdad?, que estaban como presentes en todo lo que era, todo lo natural, de todo tipo de seres que hubiera sobre la tierra. Ellos asociaban lo que vendría a ser las plantas y los animales, que tenían variedad de afinidades vitales entre sí también. Sí, correcto. Y digamos que todos los rituales de la magia estaban fundamentados sobre lo que era el conocimiento de los nombres de los dioses y las personas y también los animales. Exacto. Tanto es así que, por ejemplo, mismo en el arte de la guerra, los monjes egipcios o los sacerdotes egipcios utilizaban grandes recursos espirituales, grandes técnicas mágicas para el combate, siendo así como, por ejemplo, sus armas con las que iban a la guerra eran consagradas, mismo sus trajes de guerra eran consagrados, y diferentes tipos de cosas cotidianas eran utilizadas por los egipcios como si fueran elementos mágicos. Y bueno, eso es una de las cosas que destaca esta civilización, era que la magia era implementada en absolutamente todo, para las comidas, para todo lo que fuera la cotidianidad de la casa, y también, como no, en el arte de la guerra, los sacerdotes o los monjes egipcios eran llevados a realizar sus prácticas mágicas a los campos de entrenamiento y, como les decía anteriormente, en las armas. Esto era de tal manera que, por ejemplo, generaban como lo que fuera un grupo de monjes que era liderado por el monje supremo, por el sacerdote supremo, que era el que respondía directamente al faraón. Y este equipo de sacerdotes lo que hacía era trabajar para ello, para que las guerras fueran libradas con fortuna, para que no se perdiese, para que se perdiera la cantidad de hombres que menos se pudiera, y demás cosas que sorprende que para una civilización de la época tuvieran esa organización. Correcto. También podemos decir que ellos creían que el nombre de los diferentes seres y entidades era la forma secreta
que hacía en sí misma su esencia y su estructura en la magia. Ellos creían que la magia consistía en la facultad de poseer el poder, que deriva del conocimiento, y la iniciación era esencial para usar la fuerza de la magia. Exacto. Uh-huh. Y bueno, y también, ya que estamos hablando un poco de esta civilización tan antigua, cabe resaltar que vamos a decir algunos de los símbolos más conocidos por la actualidad, como son por ejemplo la cruz ansada o de Ang, que es la cruz típica que todos conocemos con una curva superior en la que se abre luego de las dos aperturas, que bueno, es conocida como la cruz de Ang y aparece prácticamente en casi todos los jeroglíficos que han sido descubiertos, y su significado es la conexión divina, ¿no? Es el poder sobre la vida y la muerte. Esta cruz simbólica que casi todos los cetros de los faraones tenían representaban la vida eterna, el renacer después de la muerte. Por eso siempre estaba cerca de los faraones, y particularmente los faraones comían una vez al mes una cruz de Ang, que era cocinada por los monjes como si fuera un ritual para incrementar la vida, para que no tuviera ningún tipo de inconveniente en el ejercicio de su poder. A su vez, también hoy en día muchas de las personas que practican este tipo de magia la utilizan como amuleto para llevarla consigo. Por ejemplo, se puede fabricar de materiales como metal, y también existe la fabricación de esta cruz, de la cruz de Ang o de la cruz ansada, hecha en espejo y tiene significancias diferentes. Por ejemplo, si nosotros queremos generar un amuleto de protección para la salud y para todas las cosas que pudieran estar perturbando nuestra salud o que pudieran estar perturbando nuestro día a día, lo que deberíamos hacer es conseguir una cruz ansada, y en el solsticio de verano deberíamos de poner esta cruz al mediodía al sol, tapada por arena de la playa puede ser, y dejarla por lo menos 2 o 3 horas al sol, y luego de que se termine este ritual retirarla y ponerla en un recipiente con sal gruesa. Aquí tenemos la significancia de lo que vendría a ser la tierra madre de la que desprende la cruz ansada, que es Egipto, por eso es la simbología de la arena, y luego la llevamos a la sal, que representaría en este caso el mar, y lo que haría sería bautizar esta cruz para que nos brinde la protección. Cuando la utilizamos en material de espejo, lo que se hace es poner frente a las puertas de entrada, a las puertas principales, para que rebote toda energía perturbadora, toda energía negativa que puedan traer las personas a la vivienda. Esto es bueno tenerlo en cuenta para realizar cuando tenemos algún tipo de inconvenientes o de problemas, así bueno podemos evitarlos. Otro símbolo característico de esta civilización es el ojo de Horus, que también es muy conocido, lo habremos visto yo creo que casi todos. También se puede conocer como el ojo de Udayat, que se puede conocer de las mismas formas, y está relacionado también con la buena salud y con la protección. Este símbolo también se puede portar en un collar o en una pulsera, para este mismo fin, que sería protegernos del mal de ojo, de la envidia y de todas esas cosas que nos rodean día a día. Otro símbolo muy característico de esta religión egipcia es el escarabajo egipcio, que también se utiliza en forma de amuletos, siendo portado en collares o en anillos, y también nos brinda protección
pero a su vez nos brinda paz interior, nos brinda calma, nos brinda tranquilidad, nos ayuda a pensar mejor y a que la toma de decisiones que podamos tener sea mucho más confiable, para que no nos perturbemos con cosas exteriores y podamos tomar decisiones más sabiamente. Y bueno, y diferentes otros símbolos que también rigen a este tipo de civilización tan antigua, que son muchos, como por ejemplo las serpientes también, al igual que los gatos, son los animales simbólicos de esta religión y son utilizados también como elementos de defensa más que de protección. Los amuletos que les nombré anteriormente tienen una carga mágica más pasiva, lo que hacen es más protegernos, rebotar la energía negativa, y lo que vendría a ser el gato y la serpiente tienen una carga, una configuración mágica más ofensiva. Lo que hace es devolver a la persona que nos está haciendo mal, o que nos está envidiando, o que nos está deseando cosas que no son propicias, devolver ese núcleo de energía negativa que nos trata de enviar a nosotros. Por eso siempre es bueno combinar estos elementos. Por ejemplo, en una casa tener lo que sería una cruz asada, y luego una serpiente, ¿por qué no? O un gato, lo que vendría a ser como una pequeña estatua, una pequeña imagen de un gato egipcio, que también se puede consagrar de la misma forma que se consagra el amuleto de protección, con arena en el solsticio, y posteriormente, después de 2 horas, con sal gruesa, que aproximadamente deberíamos dejarlo con su base en sal gruesa 1 hora aproximadamente, 1 hora y media, para consagrarlo y que se active su característica mágica y pueda protegernos y devolver toda aquella energía negativa que nos puede estar acechando desde las personas que evidentemente no quieren que nuestro propósito en la vida se cumpla. Y también no nos podemos olvidar, ¿verdad?, de uno de los símbolos más antiguos, que vendría a ser la pilar de Diet, ¿verdad? Sí, es verdad. Esa vendría a ser que eso simbolizaba la fuerza y la estabilidad. Sí. Que vendría, sí. Y bueno, y eso era todo porque vendría a ser, como que la tenían asociada a la columna vertebral de Osiris. Es correcto, ¿no? Exacto, sí. De Fati y Osiris, que es el dios de la muerte. Y entonces simboliza como también la transmutación de la energía, y también este tipo de elemento previene la presencia de difuntos o de espíritus que no han progresado dentro del hogar o en las cercanías del mismo. Por eso generalmente siempre se tiende a tener la pilar de D fuera de la casa, en el patio exterior, en el principal, en el que da hacia la puerta principal, y en el caso de vivir, bueno, en apartamentos, se deja colgado de lo que vendría a ser el ojal de la puerta principal hacia el lado de afuera, porque esto lo que hace es prevenir, como bien a lo que es de Pat y de Osiris, previene la presencia de espíritus que no han trascendido, como espíritus de muertos y otro tipo de entidades que no son propicias para un clima estable y armonioso dentro de la casa. Bien, y continuando con lo que tú decías, hablando de los magos que estaban al servicio del rey, porque ellos en sí vendrían a ser los cooperadores para el mantenimiento de lo que era el orden cosmológico. Exacto. Ellos también tenían una biblioteca en la que guardaban libros, a lo que ellos le llamaban los mágicos. Ahí se guardaban protecciones de la hora, protecciones de la barca, tratados para el combate mágico y muchos más. Sí, claro. Teniendo en cuenta la cantidad increíble de años que tiene esta civilización, tanto el libro de los muertos como tantos otros manuales de magia que existen para esta civilización, tenemos que entender que son muy extensos y que tienen una carga de información enorme, porque han sido escritas a través de los años, ha sido también un poco configurada de diferentes formas a través de los años,
y en los últimos grimorios que vemos de esta civilización ya comenzamos a ver la importancia y el protagonismo del río Nilo, ese río tan mágico, tan poderoso, del cual los monjes utilizaban mucho sus aguas para generar diferente tipo de pociones y de infusiones con el fin de otorgar diferentes características y ayudar a los humanos propiamente dicho a tener fuerza un poco más extrema, a poder tener pensamientos más rápidos, a tener destrezas un poco más y agudizar los sentidos. Entonces en esta connotancia vemos cómo a lo largo de la historia han surgido diferentes características dentro de los mismos grimorios escritos en un principio por las primeras dinastías y luego van siendo modificadas o agregadas en pos de lo que va avanzando el tiempo. Claro, convengamos que al ellos usarlo día a día, que era algo ya de ellos, ellos tenían fórmula para todo, para cada uno de los problemas que les surgiera en el momento. Ellos tenían fórmula, así era como solucionaban sus problemas, vamos a decir, cotidianos, ¿no? Tanto amor, poder, hasta misma la venganza. Para ellos era muy común usar la magia. Sí, Em, yo creo que dentro de todas las civilizaciones antiguas era una de las civilizaciones que más apelaba a el uso de magia en la cotidianidad y es lo que por eso nos brinda un amplio espectro de diferente tipo de hechizos y conjuros, porque al usarlo en tantas cosas y tantas de ellas que eran tan cotidianas nos brinda un conocimiento bastante vasto de todo lo que era el día a día y el implemento de la magia en esos días, ¿no? Claro, sí, y imagínate tú, ellos celebraban rituales mágicos todos los días del año, o sea, 365 días del año, ellos tenían, celebraban rituales mágicos. Exacto, por eso También tenemos que tenían. decir que ellos, perdón, No, que también ellos tenían por este motivo, no era un solo monje el que se ocupaba de los rituales mágicos, sino que tenían una estructura en lo que vendría a ser su religión. Tenía una estructura en la cual era integrada por diferentes tipos de monjes que cada uno de ellos tenía una especialidad diferente y a su vez tenían lo que vendrían a ser como asistentes que también los ayudaban porque imagínense que para poder realizar todo este tipo de rituales para un solo monje o un solo sacerdote sería muy cansador, ¿no? Entonces generan este tipo de equipos de trabajo solo para el accionar mágico. así es correcto. También tenemos que decir que tenían, ellos tenían tres tipos de magia. Vendría a ser la magia cotidiana, la que se usaba en los templos y la que relacionaban con el individuo. Exacto, sí, tenían. Que estas tres magias entre sí se unían entre sí, ¿no? Exacto, ellos tenían una asombrosa capacidad de conexión y de concatenación de las magias en las cuales de sus diferentes grimorios podían utilizar la magia que aplicaban al individuo como la magia que aplicaban a las estructuras. Por ejemplo, esto se da mucho en el caso de lo que eran las tumbas de los faraones, donde no solamente se utilizaban configuraciones mágicas para lo que vendría a ser el sarcófago, sino que eso sería lo que vendría a ser la magia como al lugar, y también aplicaban otra magia que sería, por ejemplo, al cuerpo del faraón, para que éste tuviera la trascendencia, la transmutación de su alma a las otras vidas y también para protegerlo de diferentes tipos de saqueos y demás cosas. Entonces ahí concatenaban dos tipos de magia, que era la que era hacia lo que vendría a ser el lugar y otra hacia el individuo. Es correcto. Mismo las parteras en aquellos tiempos incluían la magia entre sus habilidades para ayudar a las mujeres y consultaban en caso de que hubiera algún problema acerca de qué fantasma o deidad estaba causando problema, en este caso
persona, a la mujer que estuviera a punto de dar a luz, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, y también, ya que mencionas eso, es increíble los rituales de lo que sería la proyección de adivinación que ellos implementaban. Implementaban muchísimos rituales para lo que era la adivinación y la conexión con sus deidades. Rituales que eran aproximadamente los más básicos de 30 a 40 minutos, ya tirando a los más complejos de hasta 6 horas de invocaciones y de realizar inciensos y demás tipos de rituales mágicos para generar una concentración aún mayor y tener una conexión mucho más sólida con sus deidades. Entonces se podía decir que esta civilización vivía de la magia prácticamente. Es correcto. Para ellos era, la magia era todo. Exacto, era su día a Em, día. es correcto. El mismo usaban mucho lo que eran mucho los amuletos, bueno, como acabábamos de hablar anteriormente, de los amuletos, ellos para todo también, ellos. Hoy en día la gente podría decir que vendrían a ser como un tipo supersticioso, porque era tanto lo que ellos usaban que hoy en día mucha gente diría, si se viera, que como que si fueran supersticiosos, pero no, ellos, la magia era el día a día de ellos. Um, es que la magia de los antiguos egipcios hasta hoy en día es una práctica mágica fascinante. Exacto, y Eh, que muchos seguimos implementando. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo varios de estos amuletos que les acabo de comentar aquí a ustedes para mi protección. Y no solo eso, sino que también utilizo, por ejemplo, lo que es el tarot egipcio como cartomante. Es uno de los tarot que más me gusta porque está tan bien diseñado que su espectro de respuesta es tan amplio que brinda la posibilidad de tener una conexión y estimular la adivinación de una forma insospechada. Si es un tarot, me gustaría decirlo, yo siempre pongo la complejidad del tarot en 5 puntos, del 1 al 5, siendo 1 muy fácil y 5 muy complejo, y el tarot egipcio estaría en el número 4. Es un tarot que es complejo, que hay que entenderlo porque viene cargado de símbolos, pero este tipo de elementos que aplican estas cartas nos permiten tener una suerte de adivinación mucho más grande y nos permite conectar con el futuro de una manera, la verdad, que excepcional. Entonces los egipcios nos han enseñado, nos han dejado un legado muy grande, y no solo eso, sino que hasta el día de hoy a muchos nos están acompañando. Y bueno, y yo personalmente realizo muchas prácticas de estos hechizos, sortilegios, pociones y protecciones que utilizaban los egipcios, y la verdad que personalmente me siento muy satisfecho con los resultados de varios de ellos. Sí, sí, ellos dejaron el legado muy arriesgado, perdón, y sí, yo también tengo muchos amuletos de ellos, y sí, es algo, es una cultura muy rica para seguir explorando. Em, la verdad que uno nunca se cansa de explorar en lo que es la sociedad, sí, la sociedad egipcia, ¿verdad? Pero la antigua. Eh, Este, Exacto, y que sí, seguramente vamos a ir trayendo mucho más contenido aquí a esta página. En estos directos vamos a traer muchísimo más contenido de las civilizaciones egipcias, pero como les contaba un poco la dinámica, lo que queremos hacer con el resto del equipo es ir trayendo diferentes tipos de civilizaciones y diferentes tipos de etnias mágicas para ir como entrando un poco en el conocimiento de cada una de ellas, entender el porqué, que era un poco lo que les comentaba anteriormente, el por qué es que lo hacemos y por qué lo vemos como lo vemos. Para poder sacar esa conclusión debemos de estar adentrados en la información básica. Yo considero que para uno poder denominarse un hechicero, un brujo o un practicante de magia sin tener que pertenecer concisamente a ninguna religión, uno tiene que tener, perdón, una capacidad amplia de conocimiento
y tener que buscar el conocimiento. El conocimiento debería ser de carácter universal y todos deberíamos de poder acceder a él, y además deberemos tener la voluntad de querer aprender de ello. Por eso, para poder entender el por qué las diferentes civilizaciones y las diferentes etnias mágicas realizan ciertos tipos de hechizos y otros no, debemos de entender sus fundamentos y debemos de entender los cimientos en los que están construidos. Una vez que logramos entender los pilares principales de la construcción de cada una de estas civilizaciones y de estos grupos de relevancia mágica, entendemos el porqué, y con el porqué bien entendido podemos aplicar la metodología de trabajo que tenían. Pero sí creo que es fundamental siempre el entender. Por eso estas dinámicas van a ir constando de primero ir conociendo estas corrientes mágicas, conociendo su forma de organización, el cómo trabajaban, el cómo operaban, cuál era su fundamento, y luego de eso sí adentrarnos un poco más a la parte práctica de lo que son más la magia en sí, la magia práctica, el desarrollar la magia que este tipo de corrientes y civilizaciones nos ha dejado, como bien decía Sara, arraigado desde hace muchísimos años, hace muchísimos milenios atrás. Es correcto. Sí, sí, es que tenemos tema para horas si nos ponemos a hablar, porque es muy rica todo lo que han dejado. eh, en- de hecho, como tú bien decías, todavía se usa. Quizás algunas fórmulas se han un poquito modificado, pero todavía se usa la magia de ellos. La verdad que Yo sí. creo que muchas personas hoy en día aplican magia incluso sin estar en conocimiento de ello. Por ejemplo, ¿quién alguna vez no ha tenido una cintita roja en la mano para la envidia? Bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas la ha tenido, y muchas se la ponen porque me lo contó, o porque mi abuela me dijo, o porque mi madre me dijo, o porque mi tía me dijo, o porque una persona me dijo que era para esto, pero no entendemos el conocimiento del por qué se aplica. Entonces yo creo que como este ejemplo, que es bastante cotidiano, muchas otras prácticas mágicas se realizan en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestro entorno, sin siquiera nosotros saberlo. Por eso nuestra idea y la idea de estos directos es comenzar a brindarles la información de diferentes tipos de culturas, corrientes mágicas y religiones, del por qué hacen de la forma que hacen ciertas cosas, y lograr que todos entendamos un poquito más de muchas veces cosas que hacemos en la cotidianidad que no sabemos ni siquiera que son de carga mágica, pero que al final del día terminan siendo parte de un ritual de hace muchísimo tiempo atrás. Es correcto, y que muchas veces, en vez de favorecernos, como no sabemos el fin que tiene ese amuleto, esa cintita o esa medalla que llevamos, muchas veces en vez de ayudarnos nos desfavorecen. Eh, Exacto, por eso siempre es bueno tener el conocimiento necesario para poder aplicarlo de una manera que sea propicia y bueno, de que nos ayude, ¿no? El objetivo de nosotros aquí es ayudar a todos los que nos escuchan a avanzar, y volvemos a repetir lo que dijimos en el primer segmento que salimos el día lunes. Nosotros no buscamos preparar gente en la magia, nosotros no buscamos asimilar cosas de ninguna religión, nosotros no buscamos parecernos a ninguna religión, nosotros no somos una religión, somos un grupo de personas que estudiamos la magia, y en base a conocimientos de diferentes religiones hemos absorbido, cual esponja, todo aquel tipo de práctica mágica que nos ha favorecido, que nos ha ayudado y que nos ha sido 100% efectiva, y con el estudio del por qué se hace y del conocimiento de los fundamentos de cada una de las religiones que nos aplica, queremos transmitirla a la gente. Por eso entendemos que va a haber mucha gente que está de acuerdo con esto, tanta otra que no, pero nosotros solo pedimos respeto. Ante todo, nosotros respetamos a todas las religiones y nos gusta que nos respeten a nosotros en los que son nuestras ideologías y nuestro fundamento. Y bueno, yo creo que sin mucho más que dejar y ya más o menos pisando los 40 minutos,
Sara, ¿qué te parece si vamos dejando por acá y vamos preparando quizás para la semana que viene algún otro episodio con un poco más de información y algunos tips más? Me parece bárbaro, claro que sí, así para la próxima semana volvemos a estar con nuestra audiencia. Bueno, genial. Así que, Y vamos a ver si salimos con el tarot el lunes de la semana que viene, quizás podemos salir con el tarot. ¿Qué te parece, Sara? me parece perfecto, así la gente se suma y va viendo un poquito más, se le hace las preguntas concretas, ¿no? Porque en el vivo como que es medio difícil extenderse un poquito, pero sí, me parece genial para interactuar con nuestro público. Así que todos aquellos que tengan una duda, que tengan una consulta, que necesiten ayuda en una toma de decisión o que necesiten un pequeño empujoncito con una suerte de adivinación, pueden ir dejándonos a través de la página las preguntas, mismo por Messenger o en el correo. No sé si esta semana o de la próxima vamos a habilitar una línea de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros a través de mensajes y ir dejando sus preguntas para ser respondidas en el próximo directo que hagamos. Así que, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti y que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, a ustedes más que nada agradecerles por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos que este contenido haya sido didáctico, haya sido de ayuda. Recuerden que los amuletos que se dieron en este episodio no tienen ningún tipo de riesgo. Nosotros también calificamos el tipo de práctica mágica en un número del 1 al 10, siendo 1 muy sencillo y 10 muy compleja. Entonces este tipo de conjuración de amuletos estaría en el nivel 1, lo puede realizar cualquier persona con mucha fe y con mucha decisión de que este amuleto quede configurado para nuestra protección. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente noche.